Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a la hora que vean este video. Soy Juan Esteban Reyes y vamos a abordar el tema de química ciclo 5 para los estudiantes de Camán de Arcos. La materia. La materia, según la definición química, es un elemento constituyente de la realidad receptible. Elemento constituyente de la realidad receptible. Todo lo que existe se compone de materia, sea visible o no. Lo importante es que sea receptible, o sea, que exista, que se sienta, digamos, de alguna manera. La materia tiene que ocupar algún lugar en específico, tiene que tener cierta cantidad de energía o impulsada por la energía para su creación, por ejemplo. Si esta cartuchera, digamos que no tiene energía como tal, pero sí se utilizó energía para crearla y debe estar sujeto a cambios. La mayoría de estos cambios son químicos, ¿listo? Entonces la materia puede tener cambios físicos y puede tener cambios químicos. ¿Cuáles son los cambios químicos? El cambio total de la sustancia. Por ejemplo, si yo tengo este marcador y lo quemo, quedan cenizas. Eso es un cambio químico, porque ya no es un marcador, sino son cenizas. Es un cambio que, digamos, que abarca el cambio total de un elemento. Y un cambio físico depende del tamaño, la forma. Entonces, si este marcador yo lo aplasto, va a seguir siendo un marcador, pero aplastado, pero sigue siendo un marcador. Si, digamos, cuando yo cocino, si yo a los frijoles les echo sal, de alguna manera, es un cambio químico porque ya los frijoles no saben igual. Pero si yo en cambio a los frijoles les subo la temperatura y ya no son duros sino son blanditos, siguen siendo frijoles al fin y al cabo. ¿Listo? La materia está compuesta por átomos, que es la mínima cantidad de materia que presenta cambios químicos. Todo lo que existe está compuesto por átomos. Esto básicamente pues es el dibujo de un átomo. Entonces los punticos negros que ven alrededor son electrones y tienen cargas negativas. Dentro, en su núcleo, esto en negro que ven son los orbitales, como la parte alrededor del átomo. Por dentro está el núcleo, que están el protón y el neutrón. El protón tiene carga positiva y el neutrón es neutro, como lo dice su palabra. Entonces, protón, neutrón, electrón. ¿Listo? El protón casi siempre tiene la misma carga que los neutrones. ¿Sí? La misma cantidad digamos, de elementos. Pero si estos varían, serían isótopos. Cuando el protón y el neutrón cambian, digamos, de número, se vuelven isótopos. ¿Listo? Vamos con el siguiente tema. Siguiendo con los temas, con los contenidos de Química Ciclo 5, vamos a ver la tabla periódica. Entonces esta es la tabla periódica que se maneja actualmente, pero pues durante la historia, digamos que se incrementaron los elementos. La persona más importante en cuanto a la tabla periódica que tenemos hoy en día, o a quien le debemos esta tabla, se llama el científico Mendeleev. En el año 1869 presentó una tabla periódica, pero esta tenía 63 elementos. Esta en realidad tiene ahorita 90, entonces tenía menos. ¿Qué tiene la tabla periódica? La tabla periódica tiene los elementos conocidos según su número atómico. Y ya dijimos que el número atómico depende de la cantidad de protones. ¿Cómo sabemos el número atómico? Empezamos de izquierda a derecha. Entonces el hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, el litio 3, el berilio 4 y así 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así. Son los números chiquitos que están en la parte izquierda. Acá déjenme desenfoco. Número atómico. ¿Listo? Están divididos en periodos y en filas. Estos son los periodos. Periodo 1, 2, si ven que acá 3, 4. Periodos y fila. Fila 1, fila 2, fila 3. Son 7 filas y 18 periodos. ¿Listo? ¿Qué más qué más podemos encontrar en la tabla periódica? La densidad y el punto de ebullición del elemento. La densidad es el kilogramos por metro cúbico. Qué tan sumergible es de cierta manera y qué tanto ocupa en el espacio. Y el punto de ebullición es, digamos, que a qué temperatura se hierve. Está dividida también en zonas. Esta zona, estas dos columnas, es la zona S. Esta es la zona D hasta esta escalera que ven, hasta este lado. Esta es la zona P y esta es la zona F. Los bajo un poquito, que ahí hay más. Listo. Digamos que hay diferentes tipos de átomos. Hay cargas, cuando tienen carga electrónica, son iones. Porque también hay átomos que no tienen cargas, digamos, ni positivas ni negativas, sino son neutros. ¿Sí? Cuando hay muchos, digamos que electrones, que es la carga negativa,
es más grande el átomo y es más pequeño si hay mayor cantidad de átomos positivos. ¿Listo? Si hay más protones. Entonces, pues esta es la región, para que les quede claro, S, D, P y F, la densidad. Entonces la tabla periódica nos ayuda a organizar los elementos que existen en el mundo. ¿Sí? Acá podemos ver qué tipos de elementos hay. Digamos los gases nobles, estos son gases que digamos directamente no le afectan al ser humano, que son estos que están a la derecha. El primero es el helio, por ejemplo, el helio, que es cuando ustedes tienen un globo con helio que puede volar, ese gas digamos que no nos afecta, ese elemento. Le sigue el neón, por ejemplo cuando ustedes van a una fiesta y tienen una manilla que brilla, el neón no nos afecta. ¿Listo? Vamos con el siguiente tema. Bueno, continuamos con los contenidos de química ciclo 5. Vamos a ver la materia. Bueno, la materia se divide en mezcla y sustancia pura. Una mezcla puede ser homogénea o disolución y la otra es mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Es una mezcla, digamos, entre dos sustancias que su resultado da una nueva sustancia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando mezclamos sal y agua. Si nosotros tenemos un vaso de agua y le echamos sal y lo revolvemos, queda agua salada. Sí, es un nuevo elemento. No podemos tener agua y sal, sino que agua salada. Y una mezcla heterogénea es una sustancia, digamos, que no puede ser mezclada, como lo dice su palabra. ¿Sí? Como el agua y el aceite. Si tenemos un vaso de agua y le aplicamos aceite, el aceite queda encima del agua por la densidad del aceite. No se puede mezclar. Entonces esas son las mezclas. Ahora, una sustancia pura. Hay elementos y compuestos. Los elementos son todos los que vimos en el anterior video en la tabla periódica. Y un compuesto es la unión de varios elementos mediante enlaces. ¿Listo? Para hacer como un resumen, la sustancia más pequeña del universo sería una subpartícula, le sigue un átomo, varios átomos forman un elemento, varios elementos son compuestos y los compuestos son los que están dentro de la materia. ¿Listo? También hay compuestos inorgánicos. ¿Sí? Estos pues tienen altos puntos de fusión y ebullición, o sea, para evaporarse, ¿sí? Como cuando hervimos agua necesita mucho calor, puede ser soluble en agua, conduce el calor y es la unión entre un metal y un no metal. ¿Sí? En la tabla anterior vimos, se puede evidenciar dónde están los metales y los no metales. Entonces un metal más un no metal es un compuesto inorgánico. Estos compuestos, como dice inorgánico, es que no tiene origen biológico. No es que yo encuentre un compuesto inorgánico en la Tierra, sino tengo que unir dos elementos para crear una sustancia pura y eso es un compuesto inorgánico. ¿Listo? La actividad para que vamos a dejar de los anteriores temas, de la materia, el átomo, la tabla periódica, compuestos orgánicos e inorgánicos, es que deben escoger un elemento de la tabla periódica, un elemento y deben dibujarlo, ¿sí? Uy, ahí torcido. No sé, el carbón y ustedes dicen el punto de ebullición, cuáles son sus protones, neutrones y electrones, pueden investigar sobre eso, protones, neutrones y electrones. Recuerden, protones, carga positiva, neutrones, carga neutral, electrones, carga negativa, y lo deben dibujar como está en la naturaleza. Entonces el carbón es así, el carbón es así, y deben decir si el carbón es orgánico o inorgánico, o sea, si el origen del carbón, o bueno, el elemento que ustedes vayan a hacer es de la naturaleza o no. Reitero, la tarea el taller que les voy a dejar de los temas que acabamos de ver es que deben dibujar un elemento de la tabla periódica, como está en la tabla periódica, decir el punto de ebullición, protones, neutrones y electrones que él tiene, lo pueden investigar y lo dibujan como está presente, como nosotros nos vemos, si es el carbón o pueden hacer el neón, pueden hacer el oro, pueden hacer el que ustedes deseen. ¿Listo? Vamos con el siguiente tema. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es la configuración electrónica. ¿Para qué sirve o de qué se encarga la configuración electrónica? La ubicación de elementos en los orbitales de diferentes niveles y subniveles. Como les dije anteriormente, la tabla periódica se divide, digamos que en zonas, ¿no? Tenemos la zona S, la zona P, la zona D y la zona F, que son estas dos. Listo, entonces mediante esta tabla podemos hallar el elemento en qué parte de la tabla periódica está. Entonces nos dice, no, el elemento número 15. Entonces mediante esta tabla podemos determinar qué elemento es.
Vamos a hacer el ejemplo con el elemento número 11. Entonces, ¿cómo empieza la configuración electrónica? De esta manera se escribe y se representa así. Primero, números del 1 al 7. ¿Por qué? Porque son 7 periodos. ¿Se acuerdan? Son 7 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Está la letra S, que es de esta región. La P, la D y la F. La P, la D y la F. Acá son el 1, todos los demás son 2, todos los demás son 6, todos los demás son 10 y todos los demás son 14. Entonces vamos con el sodio, que es Na. Empezamos. 1S1, lo escribimos acá. Y luego acá hace como una curvita. Chun, 2S2, es el segundo. ¿Listo? Acá no sigue con el 3, sino que se devuelve por esta orillita y vuelve, empieza. Empiezan así. ¿Sí me entienden? Por eso hice como las líneas, como que se tacharan. 2P6, 2P6 y luego sigue 3S2. 3S2. ¿Esto qué nos da? Nos da el número 11. ¿Qué nos da el número 11? Los números de arriba. 1 más 2, 3, más 6, 9, más 2, 11. El elemento número 11 es el sodio. Vamos a comprobar. Perdón, acá el desorden. El número 11 es el sodio. Recuerden que empieza 1, 2, 3, 4, si ven el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vuelve con el 11. ¿Listo? Además de eso, bueno, ¿cómo ubicamos además de contar los numeritos de arriba? El nivel de energía es el periodo. ¿Cuál es el nivel de energía más alto? El 3. Si ven que acá hay un 1, acá hay un 2, un 2, un 2 y un 3. Como es un 3 el mayor número de energía, puede que ustedes sigan haciendo esta configuración y haya un 4 y después un 3, pues el 4 es el número mayor de energía. Acá en este caso es el 3 que indica el periodo. ¿Cuál es el periodo del sodio? Acá lo podemos ver. Esperen un momento, por favor. Ya. Es el sodio. El número 3, sí. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, que es el sodio 4, 5, 6, 7. Este me indica el periodo número 3. La zona, que es la S, que ya dijimos que esta es S. Y por último, los numeritos de arriba nos dan el 11, que es el sodio, que es el nivel de energía del periodo. Así se hace la configuración electrónica. Bueno, muchachos, lo que ustedes tienen que hacer es hacer la configuración electrónica del elemento 19, el 23 y el 45. Entonces la idea es que con base en esta configuración electrónica ustedes determinen en dónde está ese elemento en la tabla periódica. ¿Sí? Como lo dije anteriormente con el sodio, que es Na11, perdón, lo escribo acá, Na11, que mediante la configuración electrónica pudimos determinar en qué ubicación estaba, en qué periodo, ¿sí? Y que los numeritos de arriba recuerden que me daban este valor. Tienen que hacer lo mismo con el 19, el 23 y el 45, ¿listo? Listo. Ya para finalizar vamos a ver las soluciones químicas y clases de soluciones. Entonces las soluciones son mezclas homogéneas de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción. Otra vez, mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción. ¿Listo? Según la química, para hacer una solución se necesita un soluto y un solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve, o sea, la que se agrega. Y el solvente es la sustancia que la disuelve, o sea, la sustancia donde está. Entonces vamos a hacer acá un vasito con agua y vamos a agregarle aceite. ¿Sí? Entonces el soluto, que es la sustancia que se disuelve, entonces es el soluto, sería el aceite. Y el solvente sería pues el agua, que es la sustancia que lo disuelve. ¿Sí? De igual manera el agua y el aceite no se pueden revolver, puede ser esto jabón y esto puede ser agua. Eso es lo que nos dice pues, de las soluciones, es que no necesariamente tiene que ser líquido-líquido, sino puede ser sólido a líquido, gaseoso a líquido, ¿sí? La solución, el soluto y el solvente, o sea, las tres pueden ser sólido, líquido y gaseoso. O sea, el resultado de las soluciones solvente puede ser líquido, sólido y gaseoso, el solvente puede ser líquido, sólido y gaseoso, y el soluto, por lo tanto, puede ser líquido, sólido y gaseoso. Hay diferentes tipos de sustancias. Las diluidas, que es menos soluto y más solución, o más solvente. Concentrada, más soluto y menos solvente. Y la saturada, menos soluto y menos solvente. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Necesito que me hagan un ejemplo, bueno, 3 ejemplos de mezclas, de soluciones químicas. Entonces, 3 ejemplos de soluciones químicas. Que pueden ser, como pueden ustedes, lo que les dije, jabón con agua es físico o sólido más un líquido, ¿sí? Ustedes verán cómo lo quieren hacer, si quieren hacer líquido con líquido, como cuando ustedes hacen cócteles o van a un bar y le dan un cóctel que es un licor más otro licor te da algo. Entonces necesito que me hagan 3 ejemplos y me digan cómo son, si son diluidas, concentradas o saturadas. Ah, es que yo mezclé aguardiente con jugo de naranja. ¿Hay más aguardiente o hay más jugo de naranja? Ustedes lo tienen que determinar. Por esto hemos finalizado la clase, espero que les haya gustado. Ánimo a seguir estudiando, por favor no bajen la guardia con el COVID y Dios los bendiga, que estén muy bien.